hemos puesto de título a este mensaje El pesebre de Jesucristo, porque vamos a estar hablando sobre el pesebre, ¿verdad? Y lo que este pesebre simboliza espiritualmente para nuestra vida en el día de hoy. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Lucas capítulo 2. Vamos a estar leyendo en el versículo del 1 al 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Aquí nos recuerda un poco los sucesos antes del nacimiento de Jesucristo. Usted sabe que cuando Herodes, ¿verdad?, quería saber cuándo y a dónde iba a nacer Jesucristo, porque él tenía pues planes malos, ¿verdad?, para con todos los niños, porque tenía miedo del Mesías que venía. Recuérdense que el ángel intervino y vino a José y le dijo que se fuese de ese lugar, primero a Egipto, ¿verdad? Luego también se fueron allá por el área de Nazaret, pero dice, cuando ya era casi el tiempo del verdadero nacimiento de Jesucristo, dice que hubo un censo ordenado por Augusto César en el tiempo en el cual Cirenio era gobernador de Siria. Y a causa de este suceso, tuvo que salir José, María, ¿verdad?, encinta, embarazada, salieron hacia el área en donde José había nacido, de donde él era originario, porque usted sabe que José, ¿verdad?, era de la tribu de Judá y él nació en Belén, al igual que el rey David. Entonces regresó a la ciudad de Belén, que queda muy cerca de Jerusalén. Y fue allí donde el niño nació, porque había un propósito de parte de Dios. Amén. Vamos a volver a leer el versículo uno por uno, irlo interpretando, irlo discerniendo, para ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice este día antes de llegar al punto del pesebre. Amén. Dice nuevamente el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César era el emperador, ya lo sabemos, en la época esa. Y cuando dice fuese empadronado, significa un censo, un registro, ya sea para razones militares, para saber cuántos ciudadanos romanos habían, ¿verdad? Qué sé yo, para contabilidad de algún tipo, qué sé yo, para poner taxes al pueblo judío. Bueno, un propósito tenía este censo y él lo mandó a hacer, y nos dice la Biblia en el versículo 2 que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lo da como en un contexto histórico, en un periodo específico. Algunos creen que fueron unos cuantos años antes, ¿verdad?, del año cero que nosotros consideramos antes de Jesucristo, después de Jesucristo, ¿verdad?, nuestra era moderna. Y luego dice el versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Es decir, cada uno tuvo que regresar a su tribu natal, a su lugar natal, a su ciudad de donde había nacido o de cuya tribu era su origen. Y entonces, en este caso, como dice en el versículo 4, José fue a Belén. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Usted sabe que eso estaba profetizado. Recuérdese que aún Isaías habló de David, iba a nacer una raíz, un vástago, iba a venir de la descendencia de David, el rey de reyes y señor de señores. Y aquí se cumple tanto de parte de María como también de parte de José, ¿verdad? Aunque sabemos que José no era el papá pues biológico, ¿verdad?, pero sí fue la figura de padre que Jesucristo tuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces José era
de la descendencia de la tribu de Judá, de la misma tribu que David era, y había nacido en Belén, en la misma ciudad que David había nacido. Entonces es muy importante eso. Ellos regresaron a causa del censo. A veces el Señor va a utilizar situaciones externas para guiarnos a donde Él quiere que nosotros vayamos, ¿sí o no? A veces el Señor a través de la Biblia ha usado sequías, hambres, ¿verdad? Como en el tiempo de José, al soñador, pasó por todo su proceso, luego llegó a estar en lo que es Egipto, a tener una posición alta, pero vino hambre, ¿verdad? Una gran hambre de 7 años en esa época, y la familia de Jacob y sus hijos vinieron a Egipto a pedir ayuda. Bueno, el Señor siempre ha usado estrategias específicas, eventos externos, que aparentemente nosotros decimos, bueno, esto es algo normal o esto sucedió de la nada, pero es todo con un propósito para movernos hacia el lugar en donde tenemos que estar. Y en este caso el Señor, se puede decir con toda libertad y con toda seguridad que el Señor utilizó este empadronamiento, este registro que este emperador había hecho para que José y su familia, José y María y el niño que había de venir, fueran, se movieran y llegasen en el lugar específico donde el Señor ya había dicho que había de nacer. Amén. Entonces, démosle gloria y honra a Dios porque el Señor tiene todo bajo control. Como le digo, nunca nada se sale de las manos del Señor. Él sabe qué es lo que hace. La cuestión es que muchas veces nosotros no entendemos en el momento las cosas, pero después al pasar el tiempo volvemos atrás y decimos, ahora veo la mano del Señor en esta situación. Ahora veo el por qué Dios me trajo a este país en esclavitud. Ahora entiendo por qué esto y esto pasó, porque el Señor tenía este y este propósito. Muchas veces nosotros no entendemos en nuestro presente, pero al tiempo lo entendemos, como la misma palabra dice, lo que no entiendas hoy, lo entenderás mañana. Entonces, en el caso de José y María, pasó este suceso y a causa de este censo, ellos tuvieron que salir hacia Belén. Y luego continuamos leyendo el versículo 5, dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Estaba embarazada, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se llegó el momento en el cual ella había de dar a luz. Y luego dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí nos habla que ellos andaban, ¿verdad?, con ese estilo de vida que era muy usual en aquellos tiempos. Se puede ser algo nómada, ¿verdad?, pasando de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, moviéndose, ¿verdad?, de un lugar a otro. Y recuérdese que si eran estos tiempos de este empadronamiento, de este censo, muchas personas, como ya lo mencioné, regresaban a sus lugares natales. ¿Qué significa eso? Que cualquier inmigrante, cualquier persona que había ido a vivirse por no sé a dónde, que andaba por allá, les tocó regresar. Y cuando regresan a un lugar, ¿qué pasa? Se llena el lugar. Podíamos decir, bueno, quienes ya habían dejado su tierra y hicieron casa por otro lado, regresan aquí y pues se tienen que quedar, bueno, en nuestro contexto actual se quedarían en hoteles, se quedarían ¿verdad?, en diferentes lugares o como nosotros hoy en día en Airbnbs. Pero en este caso menciona un mesón, no menciona la casa de José, no, un mesón. Ellos andaban buscando un hospedaje a donde quedarse y de seguro había mucho flujo de personas en ese tiempo y ya estaba todo al cupo máximo, todo lleno. Entonces, a causa de que no había espacio en el mesón, a ellos les tocó quedarse en un lugar que posiblemente era un establo o una cueva. Ya vamos a hablar acerca de eso. Tradicionalmente hablando, nosotros pensamos que es un establo y el niño estuvo en un pesebre, ¿verdad? La Biblia no declara en específico el lugar en el cual Jesucristo nació, solo nos habla que Él fue puesto en un pesebre. Y vamos a hablar del pesebre.
Pero no nos dice específicamente en un establo, ni tampoco nos dice en una cueva. Lo que sí podemos saber es que en el pasado era costumbre muchas veces que las personas en sus casas también dormían arriba, por ejemplo, y abajo, en el piso de abajo, era como un establo donde tenían sus ganados para tenerlos cerca, protegerlos, ¿verdad?, del frío, que tuvieran su alimento, lo que sea, que no se les salieran por allá, ¿verdad? Muchas veces acostumbraban eso y también era una costumbre, según los historiadores, que habían cuevas cercanas en las cuales ellos tenían a sus ganados. Entonces es importante hacer esta distinción porque la Biblia no nombra textualmente el lugar específico en el cual Jesucristo nació. No dice que era un establo, no dice que era una cueva, pero se puede suponer que cualquiera de estas dos opciones pudo haber sido. Amén. Ahora, hablemos de lo que es el pesebre en realidad. El pesebre, amados hermanos, tradicionalmente es un comedero donde le ponían la comida al ganado, a las ovejas, a la vaca, a los carneros, le ponían a veces, ¿verdad?, su comida o su bebida por ahí para que ellos se pudiesen alimentar mientras estaban en ese establo o en esa cueva que les traía seguridad. Amén. ¿Y por qué menciono todo esto, amados hermanos? Porque vamos a hablar ahora de lo que es el simbolismo y el significado espiritual del nacimiento de Jesucristo en un pesebre. Porque esto nos habla de tres cosas. Nos habla de que Jesucristo es el alimento espiritual de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el pesebre, ¿para qué dijimos que se usaba? Para un comedero, para que el ganado llegase y comiera. ¿Sí o no? Se ponía el alimento en ese lugar. Entonces, espiritualmente hablando, podemos decir que Jesucristo es nuestra comida y Él mismo lo dice: yo soy el pan de vida. Y ya vamos a hablar acerca de eso ahorita. Pero Jesucristo es el alimento espiritual de nuestra vida. Amén. Jesucristo también, la Biblia lo describe a través de toda la Biblia como el Cordero de Dios, ¿verdad? Como la Pascua, el hombre que fue sacrificado por nuestros pecados, ¿verdad? Como un cordero llevado al matadero, dice Isaías, ¿sí o no? Entonces también está el simbolismo del cordero, ¿verdad? Con este nacimiento. Es como un corderito que nace en un establo, un corderito que nace junto al ganado, ese cordero de Dios que iba a ser sacrificado por ustedes y por mí. Y en tercer lugar, también nos habla de la condición humilde que el Señor escogió para su nacimiento terrenal. Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del cielo, la tierra y todo lo existente, el que se sienta a la diestra del Padre, el que está en un trono, ¿verdad?, celestial que usted y yo no hemos llegado a ver todavía. Él decidió humillarse y nacer en un lugar tan, pero tan humilde, junto a animalitos, en un lugar humilde. Porque usted sabe que cuando se hablaba de reyes, los reyes, cuando uno piensa en rey, ¿en qué piensa? Palacios, riqueza, oro, gobierno, poder, lujo, ¿verdad? Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores escogió el lugar más humilde para venir a nacer a esta tierra. Y bueno, esos son tres significados espirituales que los vamos a profundizar ahorita. Y comencemos con el primer punto, que Jesucristo es el alimento espiritual de nosotros. Jesucristo es el maná que vino del cielo. Y quiero invitarlo a que usted abra Juan capítulo 6, versículos 31 al 33. Vámonos a Juan capítulo 6 y vamos a leer versículos 31 al 33 primeramente. Si usted está familiarizado con la historia del pueblo de Israel en el desierto, usted sabe que cuando el pueblo tuvo hambre y pasó por ese desierto, el Señor les mandó maná del cielo. Y eso era una tipología, era un acto profético en anticipación al maná que venía del cielo, que era nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué es lo que dice Juan capítulo 6, versículo del 31 al 33. La palabra de Dios dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo:
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está Jesucristo diciéndole, esta gente decía, porque ellos conocían la historia del pueblo, ¿verdad? Decían ellos, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero Jesucristo le dice, les corrige prácticamente. Y le dice, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, dice Jesucristo, mi Padre celestial os da el verdadero pan del cielo. Y luego dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién descendió del cielo? Jesucristo descendió del cielo. Y Él es el pan que regaló el Señor Padre al mundo para darnos la vida. Entonces se puede decir que en lo que pasó en el desierto y el maná que descendió del cielo en aquel entonces cuando Moisés, ¿verdad?, lo había puesto Dios al frente del pueblo suyo, era una tipología, era algo profético de algo que había de acontecer en la verdadera realidad, que era Jesucristo. Representaba al Cristo que había de venir y ese era, aquí él mismo comenzó a decir estas palabras. Y si usted lee en el versículo 35, lo dice más específico todavía. Dice aquí, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El mismo Jesucristo lo dijo claramente. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué estamos diciendo? ¿El pesebre para qué era? Para poner el alimento del ganado. Era el comedero. ¿Y qué está diciendo Jesucristo que Él es? El pan de vida. Y dice que al que a mí viene nunca tendrá hambre. Porque Él es el alimento de nuestra alma, el alimento de nuestro espíritu, el que sacia verdaderamente nuestras necesidades, holísticamente hablando, nuestras necesidades emocionales, psicológicas, espirituales, ¿verdad? Aún monetarias, toda necesidad que el hombre y la mujer tenga, Jesucristo la suple. Porque Él es el alimento, el pan de vida, ese pan que nos da fortaleza, ese pan que nos da aliento, ese pan que nos ayuda a continuar en esta vida con un enfoque en lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, amados hermanos, el simbolismo del pesebre, que es un comedero, ¿verdad? Y Jesucristo fue puesto, porque si usted, como se acuerda lo que leímos en el versículo 7, en Lucas 2, dice que fue puesto sobre el pesebre. Entonces, literalmente, el pan fue puesto sobre el comedero. El pan que es Jesucristo fue puesto para que usted y yo podamos comer. Es más, en la Santa Cena, Jesucristo mismo dice, ¿verdad?, que la sangre es la bebida y que su cuerpo es el pan. Literalmente, comer el pan de vida que es Jesucristo. Imagínense qué hermoso, cómo es de perfecto nuestro Señor. Y si aquí mismo en Juan 6 leamos los versículos 54 a 58, Él continúa especificando y explicando estos conceptos teológicos que la gente en aquel entonces se quedaba anonadada sin poder entender realmente lo que el Señor estaba hablando. Dice el versículo 54 a 58, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí pertenece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
el que come de este pan vivirá eternamente. Mire el Señor, qué conceptos tan complicados. En aquel entonces el Señor les estaba diciendo, beban mi sangre, coman mi carne. Usted puede pensar en aquel entonces los fariseos, los escribas y las personas particulares que le escuchaban, ¿qué habrán pensado? ¿Y de qué está hablando? ¿Cómo que bebamos su carne? Ni que fuéramos caníbales, ¿verdad? Conceptos complicados de entender, pero la misma palabra en Isaías nos dice que el Señor iba a entorpecer a los sabios, iba a revelar las cosas a los pequeños. Y el Señor habló verdades. Mire que aquí ya está hablando de su crucifixión. Aquí ya está hablando de la Santa Cena hasta cierto punto. Mucho antes de llegar al punto de la crucifixión. Antes que todo el mundo se diese cuenta de lo que iba a acontecer para con él. El Señor ya estaba hablando de estos conceptos, que en aquel entonces la gente no las entendió y muchas veces nosotros todavía estamos cegados, velados y no las entendemos, pero gracias al Señor que hoy en día contamos con sus sagradas escrituras, con la palabra de Dios que nos revela la verdad. Y podemos ver y aprender de la verdad desde el pasado, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el futuro. El Señor nos revela la verdad. Y es por eso que usted hoy en día podemos gozar de esta verdad. Como ya lo dijimos, el simbolismo, ¿verdad?, espiritual del pesebre es la comida, el alimento. Jesús es el maná que vino del cielo. Jesús es el pan de vida, como ya lo leímos en este instante. Y Él nos dice que nunca, el que a Él viene, nunca tendrá hambre, y al que en Él cree, no tendrá sed jamás. Esa es una promesa de convicción para usted y yo, para todo aquel que le ha aceptado a Él como su Salvador, como su Señor, y que usted cree en Él, que Él murió, resucitó, perdonó sus pecados y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que ha de venir y que ha de cumplir todo lo que fue escrito en este lugar. Si usted cree eso, usted también podrá gozar de esta promesa grande y eterna, que nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed, porque Él será su pan de vida, que suple todas sus necesidades. Amén. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Ahora, como ya lo mencionamos, un segundo punto, ¿verdad?, que podemos decir un símbolo espiritual que representa el nacimiento de Jesucristo en un pesebre. Podemos decir que Jesús es el cordero, y los corderos, los terneros, ¿verdad?, el ganado estaban en esos establos y en esas cuevas, ¿verdad?, como un animalito que estaba guardado en ese lugar. Recuérdese que Isaías profetizó acerca de Jesucristo, diciendo que como cordero fue llevado al matadero. Usted puede encontrar eso en Isaías 53:7. Y luego en 1 de Pedro 1, versículos del 18 al 19, nos dice: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuérdese que la Pascua, aquí hemos aprendido en esta iglesia, el pastor Antonio nos ha enseñado, nos ha llevado en una, ¿verdad?, enseñanza sobre la Pascua. Y si usted lee allá en Levítico, en Éxodo, si lee la ley y todo eso, usted se va a dar cuenta que la Pascua era un cordero perfecto, ¿sí o no? ¿Verdad? Sin mancha, sin falta, sin nada malo, ¿verdad? Esa era la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Como dijo ahí, aquí lo que acabamos de leer en 1 de Pedro 1, 18 al 19. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo es ese cordero que dio su vida por usted y por mí. Fue profetizado por los profetas y por Isaías que como un cordero fue llevado al matadero, ¿verdad?, por amor a usted y a mí. Y luego en 1 Corintios 5:7, Pablo nos dice: limpiaos de la vieja levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, amados hermanos, Jesucristo
es la Pascua. Jesucristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el alimento, el pan de vida, el maná que descendió del cielo, el verdadero maná que descendió del cielo y que es para vida eterna. Porque en el tiempo de Moisés ese maná le dio vida momentaria. ¿Por qué? Porque eso los mantuvo vivos, ¿verdad? Comiendo. Usted sabe que el alimento es necesario para nuestro cuerpo físico porque el Señor así nos creó. Nos creó con la necesidad de comer, de alimentarnos, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo el maná les dio vida temporaria porque todos ellos murieron. Pero ahora el Señor nos promete que su maná, que es Jesucristo, nos da vida eterna. No solamente le va a dar vida ahorita en este momento, le va a dar una vida eterna, eternamente con el Señor en el cielo. Amado hermano, el Señor es el alimento que sacia nuestra vida. Y si usted no le conoce, hoy es el tiempo, usted tiene vida para poder comenzar a conocerlo a través de su Sagrada Escritura, comenzar a conversar con Él a través de la oración, comenzar a escudriñar y a profundizar en lo que el Señor habla a su vida y usted va a encontrar esos manantiales que nunca sacian, nunca cesan y que sacian su alma. Porque el humano tiene muchas necesidades y la respuesta de todo ello es Jesucristo. Amén. Entonces, como un tercer punto, como un tercer símbolo espiritual del pesebre, podemos decir que el pesebre también habla de la humildad de Cristo, como ya lo mencionamos. ¿Cómo es eso que Dios, el Todopoderoso, Rey de Reyes, el Señor de Señores, el principio y el fin, el Dios eterno que gobierna sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe, y arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, se humilló de tal manera que al hacerse hombre y nacer en esta tierra como un humano, nació en un lugar tan humilde. Eso nos habla de mucho, amados hermanos. Nosotros a veces no tenemos nada, pero queremos aparentar tenerlo todo. Muchas veces tenemos deudas en el banco, pero andamos queriendo lucir el mejor carro del año. Muchas veces no tenemos a veces ni para comer, pero queremos ponernos la mejor ropa y mostrarla en Instagram y en Facebook. Y mírenme, yo tengo estatus, o mírenme, yo ando en este viaje y no teniendo ni siquiera para qué comer. El Señor teniendo toda la riqueza que puede ser imaginable, espiritual, material y todo, porque el Señor dice que Él es el dueño del oro. Nuestro Señor es el dueño de todo lo que hay. Se hizo hombre de una manera tan humilde y nació en un lugar que nunca nadie pudo haber pensado. Porque si se profetizaba que un rey iba a nacer, que un Mesías Salvador iba a nacer, la gente piensa que era un palacio, un qué sé yo, pero no, el Señor escogió un lugar humilde. Y recuérdese que Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso Jesucristo lo dijo. El Hijo del Hombre, está diciendo, hablando de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, no vino para ser servido. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Nos habla de una verdadera humildad. Él nos dio el mejor ejemplo en que Él se hizo siervo, en que Él sirvió a las necesidades de los demás. Tomó una postura de humildad y vino a dar su vida por las personas, por muchas personas. Y también nos dice que Él es el buen pastor en Juan 10. Usted puede leer todo lo que habla Jesucristo acerca del buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mire, toda esta terminología, todo este simbolismo habla acerca, ¿verdad?, de ganado, de pastor, de oveja, de cordero, de pesebre, de alimento. ¿Ve usted la correlación en todo eso espiritualmente hablando? Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es el maná y la vida, el pan de vida. Entonces dígame usted, qué sabio, qué perfecto es nuestro Señor, que escogió
un pesebre para nacer. ¡Qué perfecto! En aquel tiempo la gente no pudo haberlo entendido, pero para gloria y honra del Señor que nos ha dejado las Sagradas Escrituras y la revelación a través del Espíritu Santo, hoy podemos ver las cosas claramente y darle gloria a Dios porque Él es perfecto y sabio en todo lo que Él hace. Y porque tomó una postura de humildad para darnos a usted y a mí un ejemplo de que los siervos del Señor debemos de ser humildes. Pero no una humildad falsa que solo aparentamos ser humildes, sino que verdaderamente humildes en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, en el público y en lo oculto, siendo los mismos humildes delante de la presencia de Dios, sirviendo para el bienestar de los demás y dando nuestra vida por el amor a otros. Amén. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Él no fue maestro de que solo del diente al labio hablaba y les enseñaba y les exhortaba. Él demostró con su carácter, con su ejemplo, hasta el fin, hasta culminar su misión aquí en la tierra. Él fue sólido, firme en lo que Él vino a hacer. Y eso nos enseña mucho a usted y a mí. Y ahora, amados hermanos, no hay excusa porque conocemos la verdad. Y también tenemos al Espíritu Santo, que Dios mismo también aquí en la tierra, en medio de nosotros, que nos consuela, que nos guía, que nos redirecciona. Lo único que usted y yo necesitamos es tener un corazón que anhele ser direccionado y un corazón dispuesto a obedecer a todo aquello que el Señor nos mande a hacer. Eso es la diferencia, amados hermanos. Entonces ya hablamos, Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es el Cordero de Dios, Jesucristo es el pan de vida, Jesucristo es el verdadero maná que vino del cielo. Jesucristo nació en un pesebre. Y para concluir este breve mensaje, amados hermanos, regresemos a Juan 6. Vámonos a Juan 6 nuevamente y leamos el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuevamente es un recordatorio para que no se le olvide a usted y a mí. Y quiero leer un versículo más en Filipenses 2. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Filipenses 2, versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí, bíblicamente hablando, nos confirma lo que ya hemos dicho, que el Señor no escatimó, de que era Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? Y que era igual que Dios, a pesar de que se hizo hombre y nació como hombre, ¿verdad? Pero que era Dios mismo. Él no se aferró a su identidad de la deidad, no se aferró al hecho de que Él era Dios en la tierra, sino que se hizo semejante, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es Jesucristo, amados hermanos. Yo no sé, hay mucha religión, mucha secta, muchas otras culturas que creen en tantas otras cosas, imágenes, dioses, pero créame, solo hay un Dios. Y no hay otro Dios como el Dios al que usted y yo adoramos. Amén. Un Dios perfecto. Dios omnipotente y perfectamente humano que nos demostró el verdadero ejemplo. Jesucristo se dio a sí mismo en amor a usted y a mí. Cuando muchos de nosotros adoramos personas, regímenes, reinados aquí en la tierra, adoramos imágenes y queremos ser súbditos nosotros, ¿verdad? Y ellos tienen la autoridad, esas dictaduras, aquellos hombres y reyes que dicen: hazme esto, hazme aquello, mátame aquel, mátame aquello. Gente y personas y deidades supuestamente poderosas y mandonas. Pero aquí nosotros tenemos a un Dios verdaderamente lleno de amor. Un Dios perfecto, sabio. Un Dios que tanto fue su amor que dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros, para que Él pagara el precio de la deuda que nosotros nunca íbamos a poder pagar. Él dio su sangre cuando nosotros tuvimos que haber sido muertos en nuestra inmundicia y en nuestro pecado. Pero Él lavó nuestras vestiduras, nos dio una nueva identidad y nos da la oportunidad de tener una vida eterna con Él. ¿Ha aceptado usted a Jesucristo?
o se ha alejado de la fe en Cristo, hoy es el día para que se acerque. Hoy es el día para que le conozca. Hoy es el día para que le agradezca y dígale, Señor, gracias por todo lo que tú hiciste por mí y lo que sigues haciendo por mí y lo que harás en el futuro. Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida y que al pensar, ¿verdad?, en el pesebre, reconozca todo este significado especial que Dios dio a nosotros a través de esta historia. Amén.